Hoy día Uruguay no es un país viejo. En este momento creo que hay 15% de la población que tiene más de 60 años, pero en 80 años ya son 30%. Entonces Uruguay es un país con un cambio demográfico fuerte. Y la buena palabra, el buen momento es que ahora como lo dicen los demógrafos, el bono demográfico está, la ventana demográfica está abierta, que dice hay más jóvenes que están llegando a la fuerza laboral que ellos que se jubilan y se van y no están trabajando. Y esto es una oportunidad muy grande y muy importante de pensar ya a los cambios que van a llegar, los cambios, que hay menos personas que trabajan, hay menos personas que van a contribuir a los ingresos públicos. Y hay una demanda muy grande que va a llegar en términos de servicios de salud y de otros servicios sociales de las pensiones y el cuidado de los ancianos. Y también es muy importante de pensar en este cambio demográfico, no solamente una cosa normal, porque hay muchos países que están pasando por esto, pero también que es un logro del desarrollo, porque al final que la fecundidad baja, que es controlable, y que la gente está viviendo más años, es al final un éxito de desarrollo muy importante. Entonces creo que es importante que miramos la discusión hoy día verdaderamente como una discusión de oportunidades y de un logro, pero al mismo tiempo un tiempo de un desafío de prepararse para el futuro. Y bueno, nosotros del lado del Banco Mundial hemos hecho estos tipos de estudios en algunos diferentes países en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, y hoy día lo hicimos conjunto con CEPAL aquí en Uruguay. Entonces ha sido un placer de trabajar con ustedes. La verdad es que las ideas matrices de este documento son centrales para la CEPAL. ¿Por qué? Y para el Banco Mundial y para la comunidad internacional. Porque el año pasado, en septiembre del año pasado, se aprobó la Agenda 2030, una agenda de desarrollo sostenible que tiene 17 objetivos, 169 metas y que define un horizonte desde nuestro punto de vista de igualdad. Es una agenda que plantea avances civilizatorios de gran importancia. Pero no va a ser lo mismo implementar esa agenda en todos los países. Va a depender de muchos factores y uno de ellos es justamente la dinámica demográfica. No va a ser lo mismo las políticas de protección social en un país que envejece, no es lo mismo en Uruguay que en Guatemala, que son las dos puntas de la transición demográfica en América Latina. Por lo tanto, un estudio de esta naturaleza que nos dice cuál es el cambio demográfico y que sobre todo se enfoca en un país, no cualquier país, Uruguay, un país que se ha caracterizado por ser un país en donde la igualdad realmente traspasa en todos los sectores. Es uno de los países donde la igualdad es la más importante, la más alta, ¿verdad?, junto con Cuba, y ambos países, por cierto, en una dinámica demográfica avanzada. Entonces, este libro, este documento que hemos preparado en conjunto y que me alegra mucho que lo hayamos hecho, realmente creo, y quiero agradecer en particular a Verónica Amarante, nuestra directora aquí en Uruguay, a Rafael Rothman y a Ignacio Apela, que son quienes realmente realizaron un esfuerzo muy desafiante, en donde yo creo que lo interesante es, fíjense ustedes qué pasó aquí. El Uruguay, cada mujer en Uruguay en 1908 tenía 6 hijos en promedio. En 1975, 3. Y hoy está por debajo de la tasa de reposición. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en América Latina, desde finales de 1960, y en particular en un país como Uruguay, lo que está sucediendo es que hay un cambio profundo. Ha caído la fecundidad, o sea, hay menos niños. Segundo, aumenta la esperanza de vida, buena noticia, y los países entonces transitan hacia sociedades envejecidas.
Y también hay una progresiva integración de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, todo en condiciones de mayor equidad. Entonces, pues esto significa que vamos bien. Sí, vamos muy bien en este momento. Pero si no actuamos a tiempo, nos va a ir muy mal. Porque la población joven, esta población joven que está aquí, se va a tener que hacer cargo de nosotros. Y yo creo que eso es lo que a mí me impacta más del caso de Uruguay, porque es una sociedad que se prepara. Y eso hablábamos con la ministra. Esta es una sociedad que se está preparando en los sistemas de cuidados, se está preparando en la parte económica. Y este documento que está centrado justamente en la parte económica, porque ese es el tema de este documento, en donde se analiza qué es lo que va a pasar en relación, por ejemplo, a las presiones fiscales que se van a generar por el envejecimiento. Y esas presiones fiscales, ¿qué van a significar en sectores como salud o protección social? Y qué tipo de cambios de orientación y de paradigma se van a tener que dar en las políticas públicas. Y por lo tanto, ¿cuáles son los cambios que debemos hacer desde ahora, las instituciones, los cambios en las formas de organización de la sociedad, de la familia también? Entonces, ¿cómo vamos a dar respuesta a estas nuevas realidades? Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, obviamente, en educación, así como en el lado del envejecimiento va a haber presiones fiscales nuevas, en el caso de la educación va a haber menos presión fiscal, ¿verdad? Porque va a haber recursos que se van a liberar de la educación temprana. Pero no es que uno diga, bueno, aquí está el ministro, ¿verdad?, que vamos a pasar de esta bolsa para este otro lado. No es así, porque Uruguay también tiene otras necesidades, que es mejorar la calidad de su educación. Y por lo tanto esos recursos que se liberan de menor presión educativa en ciertos sectores, porque la edad escolar va a disminuir las demandas al fisco, permiten que el sistema educativo se pueda mejorar en su calidad. Entonces, lo que nosotros vemos es que este es un reporte de optimismo en cierta forma. Siempre se dice que el periodo del bono demográfico, que es cuando la fuerza laboral potencial crece más rápidamente que la población dependiente, va a durar unas décadas en la región. Es cierto, es posible que la duración del bono demográfico en algunos países, nosotros lo calculamos en el último panorama social, en algunos países todavía le queda una ventana de 15 años, en otros 5 y así, pero en Uruguay no queda tanto tiempo. Pero sí hay una oportunidad de que al medir, al poder, porque lo que no se mide no cuenta, y este libro lo que hace es medir. Cuando se mide a tiempo, se pueden tomar entonces acciones tempranas para poder aprovechar lo que quede del bono demográfico, y si va a cambiar la tendencia, cómo reorientar entonces la política pública. En el fondo, este libro acompaña lo que en CEPAL hemos hablado los últimos años. Nosotros luchamos por mayor igualdad, pero para que haya mayor igualdad tiene que haber crecimiento. ¿Y qué tipo de cambios va a exigir en la pauta de crecimiento, en el estilo de desarrollo, en el estilo de crecimiento, el hecho de una sociedad en plena transición demográfica, cuya magnitud es significativa? Pero el reporte también dice algo importante. Es significativa para Uruguay, pero no alarmante. Y yo creo que eso también es importante, porque todo el mundo dice, ¡ay, Uruguay! No es alarmante, está a tiempo, dispone para poder adecuar las políticas a los desafíos, y creo que el envejecimiento poblacional plantea inquietudes, sobre todo en lo que se refiere a la equidad intergeneracional, ¿verdad?, porque va a haber transferencias realizadas por el sistema de protección social, y la verdad es que hay dos etapas muy preocupantes en el ciclo de vida, los más jóvenes y los adultos mayores. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizar posiblemente la mirada, en los jóvenes y en los adultos mayores, y ver cómo logramos que haya esa convivencia, yo diría, una convivencia que nos lleve hacia mayores niveles de bienestar. Creo que esta es una publicación que precisa muy bien los elementos y que nos da un buen punto de partida, y como les digo, no es menor que sea en Uruguay. Uruguay para nosotros es un país al que siempre acude la CEPAL para buscar aprendizajes, lecciones. Aprendemos mucho de ustedes, los uruguayos. El gran desafío que tienen
nuestros países hoy, porque es el momento que están en el proceso de transición, es que este bono demográfico se convierta en el segundo dividendo. ¿Cómo hacer para que esta oportunidad que hay en este momento demográfica dispare una dinámica económica que termine en un contexto en el cual haya un proceso de crecimiento sostenido de la economía? Y cuando uno mira un poquito y vuelve a la literatura básica de crecimiento económico, lo que es conocido, que como sobre lo que trabajamos siempre, es que las fuentes de crecimiento básicamente pasan por tres factores: pasa por el capital físico, el capital humano y la productividad. Uruguay ha tenido niveles de crecimiento muy buenos en la última década, con una estructura que es más o menos 25-25-50, esto es, si uno trata de hacer un poco de econometría y asignar a estos tres factores cuánto el crecimiento uruguayo de la última década se debe a cada uno, más o menos un 25% tiene que ver con aumento de la disponibilidad de capital, más o menos un 25% tiene que ver con más capital humano, esto es, más trabajadores en el mercado de trabajo porque aumentó mucho la actividad y más calidad de esos trabajadores, y más o menos un 50% tiene que ver con productividad, lo cual ha sido muy fuerte, muy alto, comparado con la historia del Uruguay, pero también comparado con otros países del mundo. Es algo que sería maravilloso sostenerlo, pero va a ser un desafío importante porque no es el nivel normal, entre comillas, lo que uno espera que ocurra habitualmente. En ese contexto, lo que uno puede observar de algunos datos que tenemos sólidos del Uruguay es, primero, uno muy preocupante: la tasa de ahorro de Uruguay en términos de la parte del producto que se ahorra es muy baja. Ha sido muy baja siempre, es un problema histórico que, digo, desde el ministro Astori hasta muchos economistas han escrito y se han roto la cabeza buscando mecanismos para poder levantarla un poquito, para poder promover más ahorro, porque en definitiva el ahorro doméstico es el principal motor de la inversión y es el principal motor del crecimiento, del componente de crecimiento que tiene que ver con el mayor capital. No es lo único, hay también inversión externa que puede colaborar, pero de vuelta, eso es algo que viene y que va y que es mucho más riesgoso hacer una apuesta sostenida a eso, porque se busca generar espacio, se busca promover, pero sabemos que siempre es relativamente menos. Entonces, un desafío muy importante que tiene el Uruguay, que es muy claro, y ustedes ven que Uruguay es la línea roja que está generalmente por debajo, es que tiene niveles de ahorro demasiado bajos y hay que encontrar maneras de aumentar ese nivel de ahorro. Especialmente, como decía Verónica hace un rato cuando hablaba del bono, en una coyuntura, en un periodo de tiempo en el cual las condiciones demográficas están favoreciendo el ahorro, porque hay más productores que consumidores. Entonces ahora es cuando deberíamos estar en condiciones de aumentar esa tasa de ahorro. Si proyectamos, intentamos poner en el modelo que venimos construyendo la macro y tratar de proyectar el Producto Bruto Per Cápita con algunos escenarios, básicamente lo que vemos es esto. A ver, voy directamente a los escenarios y los explico mientras los muestro. Lo que jugamos son con dos variables distintas. Una variable es qué pasa con la fuerza de trabajo. Y lo que hicimos fue, nos plantamos, como decía Verónica hace un minuto, escenario 1, la fuerza de trabajo, demografía pura, entonces va cayendo simplemente porque hay menos trabajadores. Y escenario 2, el escenario optimista, donde básicamente lo que hay es una brecha un cierre de la brecha educativa. Eso tiene dos impactos: hay más actividad porque la gente más educada trabaja más, pero además la gente más educada es más productiva. Entonces las dos cosas juegan a favor. Y del lado de la productividad, general, hacer supuestos de productividad es muy complicado y es muy variable. Lo que hicimos fue jugar con dos dimensiones alternativas. Una es decir, supongamos que la productividad se mantiene como un porcentaje del crecimiento total, que es como se suele trabajar en los libros. 50% que lo que vimos en la última década es muchísimo, apostemos a sostener un 33% y veamos qué pasa. Entonces, un tercio de lo que el Uruguay crezca viene del lado de productividad. Escenario 2, supongamos que el aumento de productividad, porque hay un esfuerzo muy grande y muy sostenido de aporte a la innovación, de adopción de tecnologías nuevas, de mucha capacitación, es más o menos 1,5% del producto cada año. O sea que solo por productividad, el producto uruguayo va a crecer alrededor de un 1,5% por año. Cuando uno hace eso y plantea los cuatro escenarios, lo que ve es fundamentalmente esto. Dos de los escenarios, el escenario azul, que lo que muestra es el peor escenario posible, es donde si el capital humano sigue la demografía, o sea, se nos va cayendo la fuerza de trabajo, y además la productividad aumenta en proporción. Como el crecimiento cae porque hay menos capital humano y la productividad es solamente un porcentaje de eso, se nos cae todo, y si ese fuese el escenario,
seriamente Uruguay estaría en un problema muy serio en el largo plazo. Eso es lo que debería preocuparlos, no por predicción, sino es el escenario que hay que asegurarse que no ocurra. Un escenario pobre, pero por lo menos no catastrófico, es decir, supongamos que se avanza en el tema de la brecha educativa y aún así la productividad sigue el desafío, el nivel del 33%. Esa es la línea verde. Como ven, el nivel de crecimiento se va deteriorando en el tiempo, pero sigue siendo en principio positivo. O sea, se va estancando la economía, va aterrizando suavemente a una situación de estancamiento. No es bueno, pero por lo menos no es catastrófico. Lo interesante es que los otros dos escenarios que repiten los modelos, poniendo no ya que la productividad es un porcentaje, sino que la productividad aporta un valor constante, que es 1.5% del producto, que es bastante, pero no muchísimo, muestran perspectivas muy positivas. Y lo valioso de esto es que lo que nos está diciendo este gráfico en definitiva es que la respuesta es la productividad. Quiero decir con esto. Es importante mejorar la participación en el mercado de trabajo de mujeres y adultos mayores. Y eso va a generar algunas brechas que no son menores, y son las que mostraba Verónica hace un rato, y son las que se ven acá, por ejemplo, entre la línea azul y la verde, o entre la línea roja y violeta. Pero para efectivamente conseguir tener una economía dinámica que siga generando más y mejores bienes y servicios para la población, que siga generando más bienestar para la población en las próximas décadas, en el próximo siglo en Uruguay, lo que hace falta es que haya un desarrollo muy importante de la productividad, lo que hace falta es mucha innovación, mucha adopción de nuevas tecnologías, mucha creatividad, mucho traslado de trabajadores de empleos de baja productividad a empleos de alta productividad, lo cual quiere decir mucho esfuerzo para mover la matriz productiva del Uruguay de actividades básicas a actividades de alta calidad. Y ese es obviamente el desafío más grande. Acá básicamente dice esto, así que sigo más rápido si no me alargo. En conclusión, tratando de cerrar algunos puntos y planteando los temas que creemos que vale la pena poner a discutir. La lógica de este trabajo no es proponer políticas. Primero, porque entendemos que no es nuestro lugar, y segundo, porque no tenemos mucha idea, o mejor dicho, con más elegancia, porque es muy complejo, porque no hay una fórmula. Digo, si nosotros fuésemos capaces de decirles a ustedes, miren, ustedes lo que tienen que hacer es decirle al presidente que firme tal decreto y con eso se arregla todo, no solo seríamos muy felices, sino que ya estaría hecho hace mucho tiempo. Ya alguien se habría dado cuenta antes que yo. Estos son trabajos, estos son procesos de construcción, de debate, de generación de consensos, en los cuales no hay mejor espacio político que la sociedad uruguaya para trabajar, porque tiene una experiencia monumental en pensar políticas de largo plazo y pasar por procesos muy complejos y muy difíciles, pero llegar a acuerdos que se sostienen en el tiempo, en los que se plantean cosas como, señores, tenemos que empezar a pensar cómo hacer para invertir más, tenemos que empezar a pensar cómo hacer para resolver los problemas. En esa lógica, sabemos que la población va a envejecer. Discutir eso o soñar con que va a pasar algo en la fecundidad. Hoy en la mañana me decía un periodista, pero yo tengo 3 hijos. Digo, sí, está perfecto, pero tu compañera no. No funciona. Digo, eso no funciona y eso no va a funcionar. E insisto, es muy bueno que no funcione, porque eso responde a cosas buenas que pasan en la sociedad. Eso genera presiones fiscales. No catastróficas. Hicimos un par de años unos números con la gente del EPS y nos daba, por ejemplo, que el sistema de pensiones, que es obviamente donde está el mayor gasto, es un sistema que es razonablemente sostenible, que no presenta riesgos importantes en las próximas décadas. No hay un problema de que alguien diga va a quebrar en absoluto. Pero es una presión fiscal que va a ir aumentando inevitablemente y que va cortando espacios de hacer políticas, y es un desafío importante de saber optar por dónde se va y por dónde no se va. Hay una disminución en la población de niños y eso genera una potencialidad de liberar recursos, pero al mismo tiempo hay desafíos porque hace falta más inversión en educación. Y es muy claro que hay una condición necesaria, que es expandir la PEA lo más que se pueda, pero además hay una condición suficiente, que es el tema de la productividad de los factores. Entonces, el gran desafío que está detrás de todas estas discusiones, y lo que tratamos de poner en la mesa para acompañarlos a ustedes en este debate, es que hace falta encontrar una senda de crecimiento sostenido en un contexto en el cual sabemos que la fuerza de trabajo se va a reducir. En la última década la fuerza de trabajo se amplió enormemente, eso va a ser más difícil de sostener en el largo plazo. Hay algunas acciones que pueden ayudar, pero se va a sostener. Y en ese contexto, el gran desafío que tiene Uruguay, o un problema muy serio que tiene, es que hay muy bajo ahorro e inversión en capital físico, pero también en capital humano. Y ese no es un detalle menor. Los números que recién demostraba del bajo nivel de ahorro que hay, que genera poca inversión,
El gasto en educación tampoco es particularmente alto y además la calidad de ese gasto no es particularmente buena. Uruguay produce más jóvenes que abandonaron la escuela que ingenieros. Y hace falta darlo vuelta. Cuando digo ingenieros, por supuesto, también pueden ser economistas. Lo que quiero decir es, hace falta, somos muchos, lo que hace falta es de alguna manera conseguir que el sistema educativo uruguayo produzca mejor calidad de resultados, que eso va a beneficiar a cada una de las personas que pasan por ese proceso porque le va a mejorar la vida, pero además va a beneficiar mucho a la sociedad. Algo que hace algunas décadas uno decía, y es bueno que los jóvenes estudien porque así les va mejor en la vida. Ahora, además de eso, es necesario porque si no el país le va a ir mal. El país necesita que los jóvenes sean más productivos y eso quiere decir que estudien más, que se preparen más, que tengan más herramientas para llevar al mercado de trabajo una vez que entren en el mercado. Un par de datos que me parece interesantes marcar. Este es uno de los datos que tenemos en el libro que simboliza un poquito estas discusiones. Esto es la relación de transferencias públicas entre adultos mayores y niños. ¿Cuánto es lo que el Estado transfiere hacia arriba y hacia abajo en la estructura de la población? Y Uruguay está, no solito, sino junto con varios países de América Latina, es un problema regional, no un problema de Uruguay, muy arriba. Esto quiere decir, por cada 3,5 pesos que transfiere a los adultos mayores, transfiere 1 peso a los niños. Un país como Taiwán transfiere exactamente la misma cantidad. Obviamente, esto que tiene una lógica en la historia, en el contrato social que Uruguay ha construido en los últimos 100 años y que lo ha defendido muy razonablemente a lo largo del tiempo, tiene impactos y son decisiones que hay que poner, no cambiarlas mañana, son discusiones que hay que poner sobre la mesa para entender cómo se prioriza y cómo se manejan las restricciones que inevitablemente tienen en la toma de decisiones. En la misma lógica, este es un indicador que construimos que nos parecía muy interesante por lo que simboliza razón de generosidad por sector. La idea de la razón de generosidad tiene que ver con pensar en la cobertura del gasto del sistema al mismo tiempo. Entonces, un país muy generoso es un país que, en salud, por ejemplo, perdón, me quedó en inglés la línea de títulos, que en salud, por ejemplo, gasta. El país más generoso es el país que gasta bastante per cápita, pero que además tiene muchos adultos mayores. Entonces está gastando mucho por cada adulto mayor. Es la combinación de las dos cosas. Y entonces lo que tenemos es que los países de la OCDE, obviamente, son muy generosos con salud porque tienen muchos viejos y porque además sabemos que los programas de salud de la OCDE son programas que ponen muchos recursos en eso. Uruguay está más o menos en el nivel de otros países, un poquito más abajo, pero parecido. Cuando miramos el sistema de jubilaciones, lo que vemos es que Uruguay está claramente por arriba de países como Chile o los países de la OCDE, pero está por abajo de países que son mucho más generosos, como Argentina o como Brasil, que tiene problemas fiscales serios en parte vinculados a esto. Porque gasta mucho dinero en sus viejos y tiene muchos hijos para sostener. Lo interesante es que en educación Uruguay está muy mal. De vuelta, Uruguay gasta poco en educación en comparación a los niños que tiene, a los que tiene que formar. Y ahí hay un desafío muy importante, porque, nuevamente, no es cuestión de mirar a los ministros de Estudios y ministros de más plata, porque si fuese así ya lo hubiese hecho. El desafío es cómo encontrar recursos, cómo hacer para que sean más eficientes, de dónde salen esos fondos, cómo se hace un proceso lento que se construya en esa dirección, pero hay un desafío importante que es obvio que hace falta más inversión y hace falta especialmente más inversión de calidad, no simplemente más inversión, que esa inversión tenga resultados. Y ese es un desafío muy complejo. Entonces, para terminar, 3 áreas de política, sin decir cuáles son las políticas, porque insisto que no nos metemos en eso y no sabemos cuáles son, pero por lo menos cuáles son las áreas. Promoción de participación laboral, tanto de mujeres como de adultos mayores, aumento de capital humano, vinculado tanto a cobertura como a calidad de educación, y capital físico vinculado al ahorro interno de la inversión, y promoción activa de la productividad, básicamente mediante innovación y adopción de nuevas tecnologías. Para cerrar esta discusión, vuelvo al principio. El envejecimiento es una bendición, el envejecimiento es buenísimo, es lo mejor que les puede pasar. No hablo del envejecimiento mío y de cada uno, que a veces no nos gusta tanto, pero el envejecimiento de la sociedad es porque la sociedad vive mejor. Ahora, para que esto se sostenga, para que la sociedad de verdad viva mejor, tienen que pasar estas cosas. Las políticas para que pasen estas cosas son políticas, algunas más o menos obvias y que se están haciendo, y hay muchas que se están haciendo muy bien y hay que seguir profundizándolas. Otras que hay que poner en la mesa el debate para empezar a ver cómo se pueden hacer. Otras que es totalmente legítimo se decida que no se hacen porque el costo-beneficio para social no lo vale.
pero nos parece importante poner en la mesa la discusión para poder ayudarlos a ustedes en este proceso de pensar juntos cómo se hace para avanzar en esta dirección.